El 2025 llegó renovado para Gelatina, con nuevo estudio, con nuevos programas, con nuevas personas, pero también con grandes y viejos amigos. Y no digo por la edad, sino porque ya somos amigos hace cuánto tiempo. Julita Rosenberg, bienvenida a Gelatina. Por los años también. No, déjate de joder. ¿Hace cuánto tiempo somos amigos, Julita? ¿15 años? Aproximadamente. Ay, qué fuerte. Sí. Qué vida, ¿eh? Nos vamos. Toda una nos vamos. vida. Sí, nos vamos. Ya está. Un desastre. ¿Cómo andas, Julita? Yo estoy bien, ¿y vos? Yo estoy bastante bien. ¿Cómo arrancaste el año? Estoy muy sorprendida con el estudio, la verdad. No habías Quiero venido felicitarlo. ni- Nada. Todo Magalí, ¿eh? ¿Sí? Todo Magalí. Qué fuerte, Magali. Sí, la verdad que Realmente. sí. La verdad que sí. Magalí, Jo, el equipo técnico, pero Muy fuerte. yo solo vine y dije lo mismo que vos. Qué bueno que está. Está realmente increíble, Maga. Así que siempre nuestras felicitaciones y agradecimiento a Maga, a Joa, a todo el equipo técnico de Gelatina. Están muy bien, ¿eh? Los vi desde mi casa y dije, esto es Susana Jiménez. Sí, realmente, realmente. Sí. Es Susana En los Jiménez. 90, ¿no? El momento más alto. Sí, nos sorteamos $1 millón. No, claro. Nos sorteamos $1 millón. Querida Julita, me encanta saber que vas a ser parte de este programa, que vas a ser columnista, logramos convencerte. No sé cómo te habrá apretado Soledad, con qué te habrá amenazado, pero me pone muy contento y también me entusiasma mucho saber que esta primera columna del año es sobre el Papa Francisco. Así es. Vamos. Vamos a empezar en este formato que tenemos, que traigo cosas para compartir. Vamos a empezar por un documento, me atrevería a decir, no me gusta la palabra exclusivo, pero que es muy poco conocido a nivel mundial. Ajá. Lo que traje. Si lo podemos poner en pantalla, se trata de una carta que escribe Jorge Mario Bergoglio el 2 de julio de 1974. No sé, Pedro, si te imaginas a propósito de qué. A propósito de la muerte del general Perón. Exactamente. Mirá vos. Exactamente. Sí, carta rara, me costó un montón conseguirla, de hecho después vamos a contar en todo caso por qué llegamos a ella. Es una carta, en ese momento Jorge Mario Bergoglio era un cura jesuita, año 74, pero andaba por Córdoba, andaba por zonas medio escondidas, no tenía un gran perfil, más bien lo contrario, y escribe una carta en el boletín del CIAS, que pertenece a los jesuitas, diciendo, no sé, ¿te parece que leamos un pedacito? Sí, por supuesto. Dale, ¿querés leerlo vos? ¿A partir de cuál? Mirá, está el título ahí que dice, no sé si lo podemos ver, dice el título. Algunas orientaciones de la Compañía de Jesús. No, mirá, carta del padre provincial a los jesuitas argentinos con motivo del fallecimiento del presidente Perón. Córdoba, 2 de julio de 1974. Perfecto, acá la tengo. Queridos hermanos. Bien, queridos hermanos, si la fe es la luz con la que debemos iluminar todos los hechos de la historia, y si nuestra mayor ayuda fraterna consiste precisamente en sostenernos con la caridad en este esfuerzo de fe y consolarnos en la común fe para crecer en esperanza, la reciente muerte del presidente de la nación no debe escapar a esta ley cristiana, tanto más cuanto afecta profundamente a la marcha institucional del país. Vos decime, Julita, ¿eh? Sí, sí. Frente a este suceso se nos impone el silencio ante la muerte y la plegaria por el hombre que guió los destinos del país hasta ayer. Estoy seguro que esto ya todos lo hemos hecho, cada cual según su devoción. Pero hay algo más que me hace salir del silencio y escribirles estas líneas. Como religiosos y sacerdotes tenemos cuidado pastoral del pueblo de Dios y ese pueblo fiel hoy volverá sus ojos hacia nosotros pidiéndonos quizás una palabra que aquiete su corazón, que ilumine sus juicios y para muchos una palabra de consuelo. Y si esta palabra no la decimos en el Señor, perdón que lea lento, pero Sí, sí. la tipografía está un poco Sí. chica. En el Señor podemos hacer daño, ser instrumentos de desunión y no de ayuda para la edificación del cuerpo de Cristo. Leo 2 pedacitos más, Pepe Dale. y yo. Dice, muchos vendrán a nosotros con pena y dolor. Son recomendaciones que está haciendo Bergoglio al resto de los curas Bien. a propósito de la muerte de Perón, ¿no? Muchos vendrán a nosotros con pena y dolor porque simplemente querían a Perón. Ok. Que encuentran en nuestro corazón sacerdotal y religioso un eco cálido y el consuelo que los haga crecer en esperanza para trabajar por la felicidad de sus familias y de la patria. Tampoco faltarán quienes se sientan predispuestos a embarcarse en empresas de desunión, los delirantes de la solución rápida. Año 74. Sí. Frente a ellos sepamos descubrir detrás de su delirio la indigencia de su corazón y el reclamo que nos hacen. Y con la fortaleza y el cariño de pastores sepamos decirle que la historia tiene sus procesos, que no es cristiana ninguna ciega prematura, que el tiempo es más importante que el espacio, que la unidad de la nación es más grande que todos los conflictos. En este momento podemos ayudar profundamente a la unidad y a la concordia nacional si damos este testimonio de pastores del pueblo y que el Señor nos libre de la tentación de convertirnos en clérigo de Estado. Con todo afecto,
Jorge Mario Bergoglio. ¿Esto era un documento interno, Julita? Esto era un documento interno que circuló en el boletín del CIAS, ¿no? Que pertenece a los jesuitas. Bergoglio, como sabemos, es un cura formado dentro del jesuitismo. Pero bueno, me interesaba traer este documento casi inédito, decía, que no circuló prácticamente ni siquiera desde que es papa, por varias cosas. Primero porque es un documento zarpado. ¿Te puedo preguntar cómo llegaste a este documento? Sí, claro que puedes preguntarme. Resulta que hay un historiador. En realidad podés contestarme, más que yo preguntarte. Hay un historiador que esa gente que se dedica solamente a desprestigiar a otra, que desde que el 13 de marzo del 2013 Jorge Bergoglio es papa, se dedica obstinadamente a desprestigiar al Papa Francisco. ¿Y este documento fue parte de su campaña de desprestigio? Y parte de su campaña de desprestigio es decir que el Papa es peronista. Bárbaro, genial. Lori Sanata se llama el historiador, si nos está viendo un saludo muy grande. Entonces, gracias a él llegué a este documento. Claro, rápido, ¿no? Surge la idea del Papa peronista. Y traje esto para complejizarlo un poco, ¿no? ¿Qué es esto del Papa peronista? Si nos interesa rápidamente encasillarlo ahí y simplificarlo ahí, ¿no? Porque el Papa también es algo que está de alguna manera, por supuesto, que hace política, es jefe de un Estado, nada más ni nada menos. Sin embargo, hay algo de eso que me interesa repensarlo. ¿Cuál es el vínculo con el peronismo? ¿No? Las veces que le han preguntado a Francisco si él es peronista, elude la respuesta como ven jesuita que es. La última que recuerdo es la de Jorge Fontevecchia. Gran entrevista, vamos a citar ahora unos pedazos. Claro, él lo que dice es, yo nací en una familia gorila, cuando le pregunta. Rápidamente lo primero que dice es eso, el primero de 5 hermanos, de una familia ligada al radicalismo irigoyenista, dice él, pero claro, clase media profesional en los 30, en los 40, participa de la movilización, que la hemos mencionado en alguna columna de Gelatina, a Plaza Francia, en 1945 se arma una movilización para festejar que el París se ha liberado de los nazis. Entonces acá se replica una movilización diciendo ahora nos tenemos que liberar nosotros de nuestros nazis, que es el gobierno del GO. ¿No? Bueno, Bergoglio está en esa marcha, con 9 años, ¿no? Para ejemplificar que viene una familia gorila. Claro, podríamos decir rápidamente, Bergoglio pertenece a la clase media argentina profesional, que nace en una familia antiperonista, pero que con el tiempo, a partir de 1955 sobre todo, empieza a releer aquel fenómeno. Como tantos peronistas de la década del 60 y del 70. Medina, claro. Walsh, podríamos enumerar varios, ¿no? Que hacen como esa especie de transición. Digo algo rápido de Bergoglio para entender cómo no encasilla tan rápidamente dentro de peronista. Bergoglio estudia química, lo primero que estudia es química, va a pasar después por filosofía, después empieza a hacer el seminario para ser cura y en el medio, en el año 64-65, da clases de literatura en una escuela de Santa Fe. Le dice a sus alumnos, escríbanse unos cuentos, una especie de taller, 2 de esos cuentos le encantan y se lo manda ¿a quién? A su profesora de piano, que era a la vez la secretaria de Jorge Luis Borges. Mira. Borges los lee, se los leen, entonces estaba un poco ciego, decide publicarlos y le hace el prólogo. A partir de toda esta vueltita, Bergoglio invita a Borges a dar una clase en su escuela en Santa Fe. Borges, con 66 años, se toma un bondi en Buenos Aires, va hasta Santa Fe, da una clase en el curso de Bergoglio. Algo que hacía permanentemente. Permanentemente. Y da una clase sobre literatura gauchesca a los alumnos de Bergoglio. O sea, existió ese cruce. Existió. Bergoglio-Borges. ¿En qué año dijiste? 64-65 existe, Bergoglio da clases ahí en esta escuela. Impresionante. Este vínculo por lo menos data de ahí. Bueno, Bergoglio, un gran lector a partir de estas clases de literatura, tiene que ponerse a leer mucha literatura, gran lector también de Leopoldo Marechal, por supuesto, de Dostoievski, lo cita todo el tiempo. Digo esto porque se podría armar una especie de biblioteca del Papa para poder seguirlo y entender su formación. Una ¿no? construcción de su ideario. Exactamente. Es muy lindo. Sí. El año pasado Luquita Rodríguez fue al Vaticano y le hace la pregunta al Papa de qué es el arte y el Papa sale contestando con una cita a Borges. Sí, claro, es un gran lector de Borges. Y quiero citar una cosa que dice en la entrevista de Fontevecchia, cuando la larga respuesta que da cuando Fontevecchia le pregunta si es peronista, que se respondía con sí o no, pero sin embargo el Papa responde largamente, justamente para no decir ni que sí ni que no, cuenta que había un obispo en Resistencia, Nicolás de Carlo, así se llamaba, que, bueno, un obispo muy, muy importante, que cada vez que Perón iba a Resistencia, estaba con él, los dos salían juntos a algún balcón de alguna casa, de alguna iglesia, y que se había armado entonces un run alrededor de Carlo, que Francisco en esa nota dice es el que arma la doctrina social de la iglesia. Se había armado un ruido, entonces Perón dice, escúchenme, quiero aclarar algo. Se está diciendo que de Carlo es peronista. Mentira, Perón es de carlista. ¿No? Y es interesante la respuesta de Perón también, de nuevo, ¿no? Siempre tan para leer en entre líneas, ¿quién hacia quién? ¿No? El cristianismo hace al peronismo, el peronismo hace... Ninguno hace a ninguno de alguna manera, pero quiero decir, por lo menos en ciertas vertientes de la iglesia,
y en los orígenes del peronismo, son dos movimientos populares que tienen como eje la justicia social. Por ende, las delimitaciones entre uno y otro, sobre todo en la Argentina y en América Latina, son muy poco claras, vamos a decirlo así, ¿no? Claro. Y quiero decir una cosita más de esta carta y ya pasamos al siguiente. En buena medida en esta carta, ustedes no sé si ubican que el Papa se la pasa hablando de 4 principios para pensar la humanidad, para pensar la divinidad, ¿no? Que son estos 4 principios casi filosóficos, que es el tiempo superior al espacio, la unidad prevalece sobre el conflicto, la realidad es más importante que la idea y el todo es superior a las partes, ¿no? Podríamos hablar de cada uno de estos un programa entero prácticamente, pero en esta carta de 1974 ya aparecen 2 de esos principios. No, y son principios muy ordenadores del peronismo también. Totalmente, claro, totalmente. Bueno, leí en unas cosas, porque hay muchas falopas sobre el Papa Francisco, ¿no? También escritas, por supuesto, que saca esos 4 principios de una carta que Rosas le escribió a Quiroga. Andá a chequearlo. Andá a chequearlo vos, que sos historiadora. Escuchame, yo tengo un programa de YouTube. Y después lo otro que aparece también y que repite hasta el día de hoy Francisco es pastores del pueblo y no clérigos de Estado. Que también, cuando Francisco habla y está hablando de religión, a veces decís, ¿no está hablando también de la política? ¿No? Pastores del pueblo y no clérigos de Estado. Y esto me gusta porque, claro, siempre se dice, Bergoglio fue uno, cuando empieza a ser papa es otro. ¿No? Que el papado lo cambió ideológicamente, que empieza otras cosas. Bueno, esta carta también lo que nos muestra es que Francisco ya estaba en Bergoglio. Claro. ¿No? Vamos a ir a la segunda foto, si puede ser. Esta foto que es del 9 de octubre de 1999. No sé si le podemos hacer un poquito de zoom o te estoy complicando. Pero ahí en el medio de la gente está Bergoglio. Con una sotana negra. Bueno, ahora no lo logro divisar. Ahí lo veo. Bien. Entre el de rojo y justo atrás del de rojo, si no me equivoco. Sí, exacto. Del de rojo que está más atrás. Sí, ahí total. está. Ahí está. Casi en el centro de la foto. Exacto, totalmente. Bien. Esta foto es en la Villa 31. ¿Por qué? Porque el 9 de octubre de 1999 se arma una procesión, ¿no? Se arma una procesión que es el traslado de los restos de Carlos Mujica del cementerio de la Recoleta a la Villa 31, a la capilla Cristo Obrero, donde están descansando hoy sus restos finalmente. 25 años después de su asesinato, Bergoglio junto a curas villeros arman este traslado, siendo Bergoglio ya en este momento arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, es decir, ya con un cargo jerárquico. 1000 personas hicieron el traslado a mano de los restos del cajón. En la villa lo esperaron, entre otros, Bergoglio. Y quienes dan un discurso son sacerdotes, que habían sido sacerdotes por el movimiento de sacerdotes por el Tercer Mundo, y también Bergoglio da un discurso ese día que dice: oremos por los asesinos materiales, por los ideólogos del crimen del padre Carlos y por los silencios cómplices de gran parte de la sociedad y de la Iglesia. 2 cosas me interesan marcar de acá de los 90. Primero es el enorme trabajo que tuvo Bergoglio en los 90 sobre las villas, ¿no? Sobre las villas, importantísimo. Perdón, Julita, Sí. ¿siendo ya arzobispo de Buenos Aires? Él es arzobispo cuando muere Quarrachino en el año 98. Ok. Empieza a ser arzobispo a partir de ahí, pero el año 92 es la mano derecha de Quarrachino. Ah, bien. Entonces tiene una llegada sobre la ciudad de Buenos Aires y sobre todas las parroquias e iglesias de ahí desde todos los 90. ¿no? Bien. Que tiene un trabajo, insisto, muy importante. Gustavo Carrara, hoy arzobispo de La Plata, que es un hombre muy ligado al Papa, dice hace unos años, Bergoglio fue el padre de todos los curas villeros, ¿no? Durante los 90. Fue como el que no solamente le hizo un trabajo territorial en las villas muy importante, sino el que hizo que la iglesia, que esos curas sean parte de la iglesia, ¿no? Los ascendió jerárquicamente, armó una vicaría dentro de la iglesia argentina. Es como que amoldó la institución para que eso empiece a formar parte de la propia iglesia, ¿no? Y eso es importantísimo en todos estos años. No por nada, hoy los curas villeros tienen el mismo Gustavo Carrara lo muestra, ¿no? Han tenido una importancia jerárquica muy importante. Y otra cosa que me interesa marcar de Mujica es que, claro, de alguna manera Mujica y Bergoglio formaron parte de la iglesia argentina en los años 70, fueron generacionalmente, digamos, parte de lo mismo. Ahora bien, no fueron compinches, vamos a decirlo así. No sabemos si se conocieron. No sabemos si se conocieron. Bien. Sí que me interesa marcar esto, ¿no? La iglesia argentina de los 60 y de los 70 está muy tomada por el Concilio Vaticano II, ¿no? Lo de Juan Pablo III, que manda a hacer una especie de ayornamiento de la iglesia a los nuevos tiempos, de cuál se desprende el movimiento sacerdote del Tercer Mundo, muy importante para América Latina, y de cuál se desprenden 2 teologías que conocemos poco, ¿no? Una que es la teología de la liberación, que la conocemos más, ¿no? Y la otra es la teología del pueblo. Me voy a tener mínimo en esto porque la teología del pueblo es muy importante para Francisco porque es donde él se encolumna. Él dice, yo pertenezco a esta teología, A ver. ¿no? La teología de la liberación, para decirlo rápido, los límites no son tan claros, pero para decirlo rápido, tiene una influencia marxista, ¿no? La lucha de clases,
Muchos tomaron la opción armada, la lucha armada, cierta idea de vanguardia. La teología del pueblo, que está menos clara, su doctrina, porque sobre todo eran pastores, no eran teólogos, dice otras cosas. Por ejemplo, no ve lucha de clases, ve pueblo y antipueblo. No ve pueblo y antipueblo. No son marxistas, no fueron por la lucha armada, más ligados a Guardia de Hierro, si se quiere en algún punto. Y tienen una idea sobre todo del pueblo. En la carta también del 74, aparece la idea del pueblo de Dios. Bergoglio va a hacer permanentemente insistencia en el pueblo de Dios. Este libro, no sé dónde mostrarlo. Ahí también se hago Es esto. una gran pregunta. ¿Es una de esas dos cámaras, Bien, Julita? ahí va. Perfecto. Ahí Este está. libro es muy interesante para los que les interese este tema. ¿Del pueblo y de la cultura, dice? Exactamente, así se le dice ahora. El pueblo y la cultura tiene prólogo de Francisco. Intenta pensar un poco cuál es la doctrina de esta otra teología que discutía con la teología de la liberación, que en algún punto es la propia discusión que se estaba dando hacia el interior del peronismo, digamos, ¿no? Y la teología del pueblo lo que intenta pensar fundamentalmente, voy a citar al Papa Francisco, que él cita a otro teólogo, Guardini, a ver si esto te resuena algo, Pedro. Ellos están pensando en el pueblo. El ejercicio de ellos dicen, no hay que ir con ideas preconcebidas, el socialismo, el liberalismo. El ejercicio es ir al pueblo y aprender del pueblo, Bien. buscar el saber del pueblo, la religiosidad del pueblo, y después vemos qué hacemos. Pero primero hay que hacer ese ejercicio. Guardini, Romano Guardini, lo cita Francisco, dice, Guardini, siguiendo estas pistas, nos ayuda a entender que la persona y el pueblo son dos realidades entretejidas. El pueblo no solo es un agregado de seres humanos, sino una comunidad de valores, de relaciones, de historia, de lengua, de creencias y de horizonte utópico compartido. El pueblo es síntesis de lo más humano que poseen las personas que lo integran y por ello comprenderlo a fondo es penetrar en el fascinante misterio del ser humano en relación. No sé si te sonaba algo, a mí cuando lo leí no podía dejar de pensar en la comunidad organizada. En algún punto, ¿no? No es la comunidad, no es el individuo en relación. Claro. Y además la comunidad no es la suma de las partes, es otra cosa. Es un pueblo que tiene valores, que tiene historia, que tiene horizonte utópico. Hay algo de eso acá dando vueltas, ¿no? Y de nuevo este ejercicio, ¿no? De lo que se trata es de ir al pueblo. Por eso la pregunta es, ¿el Papa es peronista, Bergoglio es peronista o Bergoglio fue al pueblo y encontró que el pueblo es peronista? No sé si ahora, en su momento. Ujú. Ahora habría que ir al pueblo y ver qué pasa. No hace falta responder, claro. No hace falta responder la pregunta, Julita, tampoco. Tampoco. Es totalmente. simplemente una pregunta que la abrimos y bueno. Vamos a ir al tercer momento, más rápido, porque este es más conocido, que es Te Deum del 25 de mayo del 2000, frente a De la Rúa, ya el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, pero además al año siguiente va a ser nombrado cardenal, es decir, va ascendiendo de alguna manera Bergoglio en las posiciones y ya tiene una estatura de poder cuando va a decir esto. A ver. El jefe del Estado y la primera dama asistieron en la plaza de armas de la residencia de Olivos al izamiento de la bandera. A veces me pregunto si no marchamos en ciertas circunstancias de la vida de nuestra sociedad como en un triste cortejo y que algunas promesas y enunciados suenan a cortejo fúnebre. Todos consuelan a los deudos, pero nadie levanta al muerto. Yo creo que diagnosticó una situación de la Argentina que es la situación por la cual trabajamos para cambiar durante muchos años. Esto es lo que yo siento. Esperemos las homilías dentro de un año o 2 años a ver si pudimos reconstruir o no la esperanza de nuestro país. Bueno, Sí. Faltaban 13 años todavía para que sea papa. O sea, Faltaban 13 años. Sí. Chacho Álvarez no renuncia ese año. No pudo ser, ¿no? renuncia ese año. renuncia poco después de esto. Sí, Poco después. A un sí. par de meses después. Sí, y al año siguiente, el Te Deum del año siguiente va a ser todavía más crudo, ¿no? Quiero decir, Bergoglio fue muy importante en la lectura de la crisis argentina de ese momento, muy importante. Los dos textos son para leer con mucho detenimiento. Sobre todo está preocupado por la destrucción de la trama social, esto del pueblo. No hay comunidad, se está destruyendo esta comunidad. Ujú. ¿No? Y también decir esto otro, Bergoglio hasta el año 98 no había tenido cargo jerárquico dentro de la iglesia, ¿no? Había sido siempre un cura, un sacerdote que daba vueltas por ahí. Una vez que logra tener un cargo jerárquico, va a usar ese cargo jerárquico para intervenir. No va a ser un arzobispo que se va a quedar callado, que va a estar tranca, viendo de acá y de allá. El sino cargo en función de un propósito y no el cargo por el cargo mismo. Totalmente. El perfil de acá solo va a ir increyendo. Tenemos lo de Cromañón, ¿no? Que dice la ciudad de Buenos Aires es, lo tengo acá para vanidosa, casquivana y coimera, que maquilla las heridas de sus hijos, que no las cura. Bueno, va a tener intervenciones muy fuertes respecto de Cromañón. Otro tanto con Néstor Kirchner, con Cristina Kirchner, ¿no? Quiero decir, va a tener una presencia muy fuerte. Y va a ser un gran lector de esta crisis. Vamos a pasar al cuarto momento, ya siendo papa. Ahora decimos algo más de cómo llega este hombre
Francisco a ser papa, que es el viaje a Bolivia. Tomate todo el tiempo del mundo, Julita, que el chat está encendido, prendido y nosotros también. Bien. Ya siendo papa esto. Esto es julio del Que a 2015. veces nos lleva a un pesimismo charlatán o a regodearnos en lo negativo. Al ver la crónica negra de cada día, creemos que no hay nada que se puede hacer salvo cuidarse a uno mismo y al pequeño círculo de la familia y los afectos. ¿Qué puedo hacer yo? Cartonero, catadora, pepenador, recicladora, frente a tantos problemas, si apenas gano para comer. ¿Qué puedo hacer yo, artesano, vendedor ambulante, transportista, trabajador excluido, si ni siquiera tengo derechos laborales? ¿Qué puedo hacer yo, campesina, indígena, pescador, que apenas puedo resistir el avasallamiento de las grandes corporaciones? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo desde mi villa, mi chabola, mi población, mi rancherío, cuando soy diariamente discriminado y marginado? ¿Qué puede hacer ese estudiante, ese joven, ese militante, ese misionero que patea las barriadas y los parajes con el corazón lleno de sueños, pero casi sin ninguna solución para sus problemas? Pueden hacer mucho. Pueden hacer mucho. Ustedes, los más humildes, los explotados, los pobres y excluidos, pueden y hacen mucho. Me atrevo a decirles que el futuro de la humanidad está en gran medida en sus manos. Impresionante. Impresionante. Bueno, hacía 2 años que era papa, ¿no? Papa del 2013, se cumplieron hace poco un nuevo aniversario. Claro, es muy importante la transformación de Francisco en su papado, ¿no? También teniendo en cuenta de dónde viene, quién era su antecesor, digamos, Benedicto XVI, que fue otro perfil completamente distinto, ¿no? Un papa más de ¿cómo se dice? Teólogo. Un teólogo, un claro. intelectual, de alguna manera, pero además más conservador, alemán, y que tuvo sobre todo un papado hacia adentro de la iglesia. Claro, exacto, ¿no? eso quería decir. Porque además la iglesia estaba en crisis, ¿no? Luego del papado Juan Pablo II, había muchas denuncias, ¿no? Vaticano Leaks, no me acuerdo bien cómo se denunció, Batilix, denuncias de todo tipo. Eso fue el papado que le correspondió a Benedicto XVI, la iglesia en crisis, los fieles, ¿no? Cada vez menos por el avance del evangelio, de los evangelistas, y demás. Claro, la ruptura con Francisco es muy grande, ¿no? Primer papa latinoamericano, primer papa jesuita, hay una descentralización muy importante. Es decir, siempre concentrado en Europa, mayormente concentrado en Europa, por primera vez un papa de estas tierras, ¿no? Que además su primer viaje es a Brasil. Francisco va a decir que el viaje ya estaba pactado y demás, pero no importa. Quiero decir, le va a dar a Latinoamérica una importancia muy importante. Francisco. Al Congreso de la Juventud. Claro, exactamente. Hagan lío. Hagan lío, exactamente. Y a Bolivia, nada más ni nada menos, ¿no? Un enorme descentramiento. El Papa Francisco, otra autora que hay que mencionar, 2, Rodolfo Kusch, filósofo jujeño espectacular para entender toda la teología del pueblo, y Amelia Podetti, también muy desconocida, de los 70, que también cercana a Guardia de Hierro, que el Papa la va a citar mucho para decir, desde la periferia se ve mejor que del centro, ¿no? Para explicar también este gesto del Vaticano. Desde la periferia se van a ver mejor los problemas que están aconteciendo hoy en el mundo cristiano que desde el centro. Por supuesto, una de las grandes rupturas, me parece que muestra un poco este video, que por eso lo traje, todo el discurso de Bolivia es para verlo, también la encíclica Laudato Si, que acompaña un poco ese viaje. Que es del 2015, ¿verdad? Exactamente. Otra gran ruptura es a quién les habla, ¿no? ¿A quién les habla? ¿De quiénes son esos sectores que están ahí aplaudiéndolo y que son sus interlocutores, que son los que va anunciando? Los cartoneros, los vendedores ambulantes, ¿no? Toda esa gente que le va anunciando y diciendo qué pueden hacer ustedes. Claro, el gran interlocutor del Papa Francisco son los movimientos sociales. Claro. Los movimientos sociales que representan más o menos a esos sectores más excluidos, ¿no? Y con ellos quiere construir, porque aparte eso es lo otro, ¿no? Se dice el Papa, solo son palabras. Primero,
son palabras importantes, ¿no? Pero además, el Papa no solo son palabras, el Papa es un gran armador también, ¿no? Y de nuevo, está frente a un escenario lleno de movimientos sociales que además les está diciendo que son los protagonistas de la transformación por venir. Nada más ni nada menos, ¿no? Y además muy interesante y muy lindo, no sé si a ustedes les pasa, creo que hoy lo escuchaba al comienzo del programa, Marcos puteando con las redes sociales y demás. Pero claro, estamos en una época muy oscura para pensar en cambios posibles, o por lo menos venideros en lo inmediato. O cambios posibles que traigan algún tipo de mejora, ¿no? Exactamente. Porque cambios posibles optimistas. hay. Claro. Claro. Sí, es que es difícil ser optimista en este momento. Sin embargo, uno lo escucha al Papa y hay otra cosa anunciándose. Quiero decir, los cambios de la militancia política, estamos pensando en ganar unas elecciones para redistribuir un poquito así, tener un legislador más, un legislador menos. Me mato. De lo que está hablando Me el mato. Papa, casi que la única voz en el mundo que está hablando de una transformación radical de la situación. Porque la crítica que hace el Papa, y la crítica al Laudato Si, que se suele decir que es sobre el ambiente, pero es mucho más que el ambiente, es una crítica radical al estado de las cosas hoy por hoy, ¿no? Entonces, quiero decir, me parece interesante que desentona lo que él hable, lo que él está diciendo también por ese lado, porque les está diciendo ustedes son protagonistas del cambio y no del cambio, de nuevo, de tener 2 legisladores más. Sí, y me parece que también, a mí me lo regaló Grabois, recuerdo, el Laudato Si, el libro, y me parece que está expresado esto que vos señalabas, Julita, de que el todo es superior a las partes y que el ambiente no es un elemento que está escindido de la humanidad o que, digamos, que tenemos que cuidarlo, sino que él habla, el concepto que usa es la casa común. La casa ¿no? común, claro. La casa común. La exacto. forma en la que estamos en el mundo, Claro. nada más ni nada menos, Claro. ¿no? Quiero decir con esto, y ya pasó, no sé si estamos bien de tiempo, porque No, quedan 2 estamos videos. Bien, ok. tranquilos. Digo esto, me parece, y esta es lo que yo pienso, en todo caso lo discutimos, pero me parece que el Papa es el gran lector del siglo XXI, de este lado del mundo, del campo nacional, como le querramos decir, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, Trump o Milei también leen muy bien el siglo XXI. Me parece que de este lado, lo que no está pudiendo hacer la dirigencia política lo está haciendo el Papa Francisco, que es leer el siglo XXI. Me parece que en esta apuesta que él está haciendo, que hizo en Bolivia, pero además por el otro video que vamos a ver después, el último, me parece que es el gran lector del siglo XXI, ¿no? Vamos a ver una segunda partecita del mismo discurso de Bolivia, que es muy interesante. Tenerme en un tema importante, porque alguno podrá decir con derecho que cuando el Papa hable del colonialismo se olvida de ciertas acciones de la Iglesia. Les digo con pesar, se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios. Se pone de pie la auditoría. Lo han reconocido mis antecesores. Lo han reconocido mis antecesores. Lo ha dicho el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano. Y también yo quiero decirlo. Al igual que mi predecesor, San Juan Pablo II, pido que la Iglesia, y cito lo que dijo él, se postre ante Dios e implore perdón por los pecados pasados y presentes de sus hijos. Importa el escenario, ¿no? Que sea Bolivia además. Y quiero decirles, quiero ser muy claro, como lo fue San Juan Pablo II, pido humildemente perdón, no solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. Bueno, una historia. Vengo a pedir perdón en nombre del Estado. Me da risa en una época como esta, en donde si una persona que no es el Papa dice algo por el estilo, es como fácilmente catalogado de progre. Y ahí lo tenés al Papa Francisco, el líder de la Iglesia Católica. Delante de Evo Morales y delante de Evo Morales movimientos populares de en Bolivia. Bolivia diciendo algo así, ¿no? Como lo ridículo que podemos llegar a ser a veces. Y abrazando a Juan Pablo II también, diciendo yo no soy el Totalmente, primero que lo dice, ¿no? Totalmente. Eso me parece muy interesante, ¿no? Lo de Juan Pablo II. Ahora bien, que había visitado Bolivia también. Había sido el primer papa en visitar Bolivia. Totalmente. Que Juan Pablo II, claro, tuvo un papado también muy impresionante. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, primero que no es lo mismo que venga un polaco a decir perdón a que venga a decirle un argentino. Absolutamente.
pero además los mundos que les tocó a cada papa no son los mismos, ¿no? A Juan Pablo II le tocó la Guerra Fría, o parte final de la Guerra Fría, pero era un mundo ordenado el de la Guerra Fría, era el bloque occidental contra el comunismo, un papa muy anticomunista, Juan Pablo II, a pesar de que estuvo con Ubaldini acá en el Mercado Central en el 87. Voy a tratar de decir Ubaldini todas las columnas. Impresionante, Julieta. El desafío. Es un desafío. Y el mundo que le ha tocado a Papa Francisco es un mundo bardo, completamente claro, desordenado, un desorden, caos. a pesar de que solo hay capitalismo, ¿no? Uno podría decir, estaba más desordenado antes, que había una discusión, ahora es solo capitalismo. Sin embargo, como sabemos, el capitalismo post-crisis del 2008 es un capitalismo enloquecido, ¿no? Radicalizado, extremo. Anárquico, totalmente. Posthumanista, ¿no? Posthumanista, crisis de la civilización, se está hablando. Bueno, en fin, ha desordenado nuestras vidas, ha desordenado la vida en comunidad este capitalismo. Con lo cual, bueno, lo que resuena de lo que estaba diciendo el Papa, pero no acá, en general, suena de otra manera, ¿no? Sin dudas. Porque, de nuevo, al capitalismo anterior vos tenías un comunismo que le discutía. Hoy por hoy, la única voz con poder fuerte que está discutiendo este estado de la cuestión es la del Papa Francisco. Por eso no es una moda que de pronto muchos jóvenes tengan una búsqueda en la fe. Es que efectivamente hoy por hoy el único contrapeso a este estado de las cosas está siendo esta palabra del Papa Francisco. Vamos a ir a la última intervención que tenemos del Papa Francisco, que debe haber sido de las últimas públicas que tuvo, al menos, julio del 2004, en el G7, sobre la inteligencia artificial, en esto que venimos diciendo. ¿Qué año dijiste, perdón? El año pasado, 2024, mejor lector del siglo XXI, el Papa Francisco hablando de la inteligencia artificial frente a Milei, Meloni, Trump no estaba, Biden y no me acuerdo qué otros presidentes más. A verlo. Pero la inteligencia artificial es una herramienta aún más compleja. Yo diría que es una herramienta sui generis. Conviene recordar siempre que la máquina puede, en algunas formas y con estos nuevos medios, elegir por medio de algoritmos. Lo que hace la máquina es una elección técnica entre varias posibilidades y se basa en criterios bien definidos o en inferencias estadísticas. El ser humano, en cambio, no solo elige, sino que en su corazón es capaz de decidir. Por esta razón, frente a los prodigios de las máquinas que parecen saber elegir de manera independiente, debemos tener bien claro que al ser humano le corresponde siempre la decisión, incluso con los tonos dramáticos y urgentes con que a veces ésta se presenta en nuestra vida. Condenaríamos a la humanidad a un futuro sin esperanza si quitáramos a las personas la capacidad de decidir por sí mismas y por sus vidas, condenándolas a depender de las elecciones de las máquinas. Necesitamos garantizar y proteger un espacio de control significativo del ser humano sobre el proceso de elección utilizado por los programas de inteligencia artificial. Está en juego la misma dignidad humana. El italiano más porteño que se ha escuchado alguna vez. Bueno, muy interesante la intervención, ¿no? También se ve en YouTube y está también descargado el transcripto, el texto, porque realmente es una intervención muy interesante y de nuevo, además lo hace frente a jefes de Estado, ¿no? Claro, el Papa es la persona que está criticando el desenlace de los sueños de la modernización, ¿no? Claro. El desenlace de los sueños del liberalismo, de la civilización liberal, diciendo, finalmente el avance de la tecnología en manos del mercado no produjo comida para todos, no produjo el final del hambre, sino que lo que produjo fue potenciar aún más las desigualdades sociales. Claro, y no solamente por el hambre, uno diría nuestras propias vidas, vuelvo a lo de Marcos hoy, ¿no? Pero efectivamente nuestras vidas son vidas pobres, ¿no? Las vidas pobres que tenemos hoy tienen que ver en buena medida con el avance de la tecnología en manos del mercado. Quiero decir esto, esa frase que dijo al final, la tecnología pone en duda la condición humana, esta idea de que la inteligencia artificial ya va a decidir por nosotros, casi como si el humano pudiera empezar a prescindir. Es que... Fui el otro día... Sí, perdón. No, perdón por interrumpirte, pero lo que decían antes también del ambiente, que está este libro de Agustín Valle, que habla
justamente sobre cómo el ambiente ahora, o el celular viene de alguna forma a reemplazar el ambiente. Agustín Valle vendrá el día jueves a este programa. Bien. ¿Lo leíste ese libro, Julita? Sí, claro. Y que entonces, bueno, hay una mezcla entre quiénes somos, dónde habitamos, Total. el celular, la tecnología y todo en una gran licuadora, que el resultado es esto que decías vos Catastrófico. recién. Claro, está esta idea, ¿no? De que la modernización secularizó toda la vida, mató todos los dioses. Claro, Menos el dios del mercado. claro. Wow. No, una catástrofe puede venir de ahí solamente. Pero quería contar esto. Fui el otro día al cine con mi hijito a ver la película Flow. Buenísima. Buenísima. Ah, ¿vos también te gustó? Buenísima, pero. Ahí ¿La va. viste vos, Pedro? Buenísima. No, no la vi. Es maravillosa, a mi hijo le encantó, a mí también, realmente es de una sensibilidad muy grande. No se dice una sola palabra en 1 hora y media y aún así logra una tensión impresionante. Ahora bien, ¿qué es? Es la historia, lo digo rápido sin spoilear nada, pero es la historia del fin de los días, es un apocalipsis, es una inundación que barre con todo el mundo, donde no hay humanos. Quienes sobreviven, quienes hacen la aventura son un grupo de animales. Es decir, el mundo hoy está imaginando un futuro sin humanos. Los propios humanos estamos imaginando un futuro sin humanos. No por nada la tasa de natalidad baja, chicos. No me quiero poner... Julita, muy mal con- ponete. ¿Quién te Sacalo, lo pide? Sacalo, Julita. La humanidad no tiene deseo de reproducirse. Y no dan muchas ganas, Es la verdad, por no, muchos por supuesto, motivos. no es un juicio sobre quienes no lo hacen, para nada, pero quiero decir, habla de nuestra situación Sí, obvio. de la humanidad hoy que no tenga deseo de reproducirse. Es fuerte. Sí, sí, es es casi consecuencia, suicida, sí. ¿no? En algún punto. No hay Sí. deseo de reproducirse. Voy a traer... porque lo quería mencionar, después del 28 de enero es la primera vez que vengo a Gelatina, así que quería mencionar a Javier Trimboli, por supuesto, que también está El chat lo está mencionando. Así que a través de él llegué a una imagen que me gustaría ver si podemos poner en pantalla. No me pasó él esta imagen, sino que llegué a este concepto, gracias a él. La imagen es de Wikipedia, muy pedorra, pero no importa. El concepto es el de Axis Mundi. Este concepto es el que me ha trasladado el querido Javier. ¿Qué es el Axis Mundi? El Axis Mundi es... a ver, lo explico de la siguiente manera. A lo largo de la historia de la humanidad, diferentes culturas, desde la aymara, la católica, la nórdica, las diferentes culturas han representado visualmente, en imágenes, en este caso la montaña, la conexión del mundo terrenal con el mundo divino. Pará, me perdí. Sí. ¿De quién es la imagen? La imagen no sabemos bien de Ah, quién ok, es, ok. forma parte de la cultura nórdica, así lo dice Wikipedia, tampoco tenemos fecha. Pero quiero decir, podríamos buscar otras tantas imágenes donde aparece este concepto que es Axis Mundi. ¿Qué es el Axis Mundi? Dale. El eje del mundo. Bien. Aquello que conectaba el mundo terrenal con el mundo divino. ¿Qué quiero decir con esto? Durante siglos, la humanidad y las diferentes culturas de la humanidad imaginaron su experiencia de vida ligada a algo del orden de lo sagrado. Llámese Dios, llámese Madre Tierra, llámese revolución, llámese historia, llámese el nombre que quiera, pero algo que se ponía en el mundo de lo sagrado. Quizás hoy en el avanzado siglo XXI sea el momento que menos estamos en condiciones de imaginar un Axis Mundo. Nos hemos quedado sin sagrado. Sí. Nos hemos quedado sin vínculo con nada del orden de lo sagrado. Entonces estamos solos, No se puede vivir compañeros así. y compañeras. No No, se puede vivir vivir. así. ¿Cómo no va a haber crisis en nuestras subjetividades? Por supuesto, que tienen que ver con las redes sociales, con los celulares, pero sobre todo con que no tenemos fe, no tenemos trascendencia, no tenemos vínculo con nada del orden de lo sagrado, entonces nuestras vidas se empobrecen. Es imposible, claro, tener un presente. Es imposible, de nuevo, poniéndole a ese sagrado lo que se le quiera poner. Digo esto para cerrar simplemente. Nos guste más o menos el Papa Francisco, de alguna manera el Papa Francisco está hablando, para volver y darle un cierre a esta columna, no solamente, propone algunas ideas que pueden de alguna manera disputar estos sentidos. Por un lado, primero, cuento algo que me dijo un cura con el que el otro día estuve hablando y le pregunté qué era el cristianismo para él. Ujú. Y él me decía, para mí el cristianismo es una utopía, y es la utopía de un hombre que tiene en el centro un ser humano, que es Cristo. Pero él me decía que en este momento haya una utopía que tiene en el centro un hombre y que tiene un ser humano, pues un hombre o una mujer, que tiene ciertos valores, como por ejemplo el amor al prójimo. Me decía, a mí me parece revolucionario. Y como dice nuestra amiga Soledad, un Dios imperfecto porque pide que lo amen. Exactamente. Eso por un lado. Por otro lado, cuando termina la intervención del Papa Francisco respecto a la inteligencia artificial, termina diciendo, la política es la única que puede ponerle coto hoy a la inteligencia artificial. Hace una reivindicación de la política como aquella que puede, de alguna manera, restringir un poco este anarco uso del poder por parte de los sectores concentrados. Y por último, voy a terminar con una cita, también otro libro que recomiendo mucho. Este libro es de antes de que Bergoglio se convirtiera en papa.
Sergio Rubín, el jesuita, conversaciones con el cardenal Jorge Bergoglio, que dice así, ¿tenemos tiempo? Sí, Julita, todo el tiempo del mundo. Le pregunta el rabino, advierten los psicólogos que cuando se carece de identidad se busca afirmarla por la negativa, descalificando al otro. Y entonces Bergoglio responde, efectivamente, uno no dice yo soy, sino yo no soy. Llegamos a bajar al otro para quedar más alto nosotros. Convengamos que la falta de identidad es falta de pertenencia. Llegados a este punto, me parece importante distinguir entre nación, país y patria. El país es el ámbito geográfico con una ubicación geopolítica. La nación es la organización nacional con su historia y sus leyes. Y la patria es un patrimonio, de ahí viene la palabra. Es lo más valioso que se tiene, lo que se recibió de los que estuvieron antes. Todo lo que ellos hicieron por la patria, la nación y el país constituye un legado que debo transmitir a los demás, pero acrecentado. Esto es lo que establece la diferencia con los restauracionistas, para los cuales la patria es aquello que recibí y que tengo que conservar tal como la recibí. De esa manera mi criterio se mata a la patria, no se la deja crecer. Todo patrimonio tiene que ser utópico, se deben mantener sus raíces, pero hay que dárselo a los hijos con la ilusión de que lo sigan desarrollando. No nos olvidemos que las utopías hacen crecer. Impresionante. Espectacular. Bueno, entre la patria, el pueblo y la utopía, me parece que se ¿Me volvés arma- a decir el título del libro y quién lo editó? ¿De quién es? La editorial es Vergara, Ajá. el título es El Jesuita, conversaciones con el cardenal Jorge Bergoglio y el autor Sergio Rubín y Francesca Ambrogetti. Quiero aprovechar para hacerte una pregunta. Bien. En algún momento, no recuerdo exactamente el año, en mi cabeza es el 2018, pero quizás estoy equivocado, los argentinos nos habíamos ilusionado mucho con una posible visita del Papa, Sí. ¿no? En algún momento estaba como ahí, o por lo menos Sí. eso era los trascendidos periodísticos, Sí. mediáticos, no sé si él alguna vez. ¿Por qué pensás que no pasó, Julita? Es una buena pregunta. Yo pienso que él siempre está tratando de ubicarse por encima de la política, ¿no? Como que hay algo en donde ve medio agrietado nuestro presente, medio conflicto, y efectivamente encuentro, armonía, diálogo, son palabras que el Papa repite permanentemente como parte de la política que a él le interesa, ¿no? La idea del pueblo acá es un pueblo hermanado, ¿no? Me parece que, sobre todo eso, a partir del 2018 para acá, tenemos momentos políticos de muchísima intensidad, que sería forma de, bueno, quién queda al lado del Papa, quién queda lejos del Papa, ¿no? Sí. Sí puedo decir que me parece, es una persona que, por lo menos en este libro, repite una y otra vez cuánto él amaba vivir en Argentina, cuánto él amaba vivir en Buenos Aires. De hecho, no sé si vieron que estuvo circulando mucho una foto de él en el subte. Sí. Es un tipo que vivía viajando en transporte público hasta el último día, ¿no? Y ahora... Lackerman le sacó una Sí, muy Lackerman le sacó. ¿Sabes que Lackerman le sacó la foto? ¿Me estás jodiendo en el subte? Sí. No te puedo Tremendo. creer. No, hay dos en realidad. Una que es en la línea A y otra que es en otra línea. No sé cuál es, pero claramente no es la A. Mirá. Sin saber quién era. Sí, No. le sacó una foto a un ¿Cómo? cura. Vio un cura en el subte y le sacó Vio un una foto cura porque en le el subte y le sacó pareció... una No. foto. Es espectacular la historia. Es increíble. Voy a buscar. Es increíble. Para que te iba a decir algo y me olvidé, che. Bueno, pero que él disfruta. Me Ah, parece no, que debe esto. estar padeciendo no venir. Circuló mucho, creo que es en la propia nota con Fontevecchia, que él dice, a mí me formó el pueblo argentino, Sí. me formé Sí. en la Argentina, nací en la Argentina, En la me escuela formé pública. en la escuela pública argentina, aprendí de ese pueblo, como la identidad argentina realmente muy, muy presente. Y también me parece interesante lo que está pasando con el Papa, que es, no solamente es un líder religioso, porque de hecho vos no profesás la fe católica, ¿o sí? Perdón, no te quiero exponer, pero a lo que me refiero, más allá de vos, tu caso Sí. concreto, los argentinos, Sí. Culturalmente, Sí. estamos muy formados por la Iglesia Católica. Sí. Todos nuestros líderes, todos nuestros próceres profesaban la fe cristiana. Totalmente. Y no solamente es que hacían culto privado o rezaban, sino que formaba parte de su discurso, incluso de su praxis política, ¿no? Desde los próceres del siglo XIX, pasando por Perón, incluso los más recientes, digamos, de los últimos años. Totalmente. Está muy presente, ¿no? Independientemente sí. que uno sea un hombre religioso. Totalmente, sí, y además, insisto, me parece dos cosas, ¿no? Un poco lo que decíamos antes, me parece que el protagonismo que hoy el Papa Francisco tiene en el mundo excede al protagonismo que puede tener un papa. Benedicto XVI no tuvo este protagonismo. Y eso tiene que ver con que el papa, así como siendo arzobispo en el 2000, en el 2001, decidió usar ese cargo para intervenir públicamente, para intervenir políticamente, está utilizando su papado también para intervenir en este orden de las cosas. ¿No? No sé si... Sí, dale. Sí, no, eso por un lado. Y por otro lado, efectivamente me parece que nuestra condición humana, nuestras vidas están tan dañadas, estamos tan mal con las vidas que tenemos, que de pronto la fe, de pronto volver a conectar con algo del orden de lo sagrado, se presenta como un horizonte interesante.
¿no? Entonces quiero decir, me parece que este Papa es importante porque es argentino, es importante por el discurso político que tiene, por la construcción política que tiene, pero también porque nos acerca a un mundo en un momento donde estamos agotados, asfixiados. Menos mal que existe, menos mal que existe y que somos contemporáneos al Papa. Exactamente. Sí, ni hablar. ¿Viste la película? ¿Cuál? La de... ¿Cómo se llama? Conclave. No, esa no la vi. Grandinetti. La de los dos papas. Los dos papas se llama, ¿no? Sí. ¿La viste esa, Julita? Sí, esa la vi. Donde Jonathan justamente tratan ese diálogo, Ese ese cruce. vínculo Sí. entre el papa, ¿vos cómo lo habías llamado el anterior? Benedicto. Sí, no, pero ¿cómo lo habías llamado? Dijiste un papa de... Conservador. No, pero más allá de eso, un papa más de puertas adentro, Sí, ¿no? claro. Y este papa popular, ¿no? Sí, totalmente. Un papa del pueblo. Es un papa que es un pastor, ¿no? Él insiste con esa imagen, el pastor popular, el pastor con olor a oveja. Ujú. El Papa Francisco es un pastor. Y me parece que esa también es la enorme diferencia y lo que la Iglesia estaba necesitando también, ¿no? La Iglesia Católica. Y me parece que la intervención del Papa Francisco no es solo para revitalizar la Iglesia Católica, sino que es para revitalizar la fe, ¿no? Y me parece que eso es mucho más importante que la Iglesia institución. Un papa argentino. Papa argentino. ¿Cuándo en la puta vida? No, yo recuerdo una vez que... no, eso. No, y también un papa que no está donde lo esperan. Un papa que allá donde lo están esperando con cuchillo y tenedor no va. Ajá. Dejó reculando a todo el sistema político argentino cuando lo nombraron Totalmente. papa, porque el kirchnerismo, vamos a decir, no sé si el peronismo, pero el kirchnerismo, por lo menos el kirchnerismo comunicacional del 2013, salió muy duro contra Bergoglio cuando lo Sí. nombraron papa. Venían de putearse hacía muy poco con la ley de matrimonio igualitario. Claro. Venían de conflictos muy cercanos. Las denuncias de Berbisky, ¿no? Claro. Claro. Demás, sí. Tengo más chance yo de ser el 10 de Boca que Bergoglio de ser papa, había dicho Eduardo Feynman desde Roma. Y la primera jefa de Estado que recibe es a Cristina y muestra también como una relación de absoluta cordialidad. Y sin ir más lejos, también pasó un poco con Milei, ¿no es cierto? Que Total. había dicho que era el representante del maligno en la tierra y el Papa le ofrece la otra mejilla también, porque más allá de la discusión teórica, doctrinaria de si es peronista o no es peronista, es de todos, ¿no? Totalmente. El Papa es de todos. Y la intervención con Palestina. Claro, totalmente. En un momento donde muchos hacen los pelotudos Perdón, con ese tema. sí, la semana pasada, ¿no? ¿Cuándo? No, la semana pasada no, pero No, hace un antes mes. sí, y las llamados a Gaza, ¿no? Permanente, dice que tiene todos los días, sí, no, tiene una intervención muy fuerte que incomoda, ¿no? Es un papa que nunca va a estar en el lugar cómodo, me parece. Exacto. Así que bueno, desde acá nos alegra que haya circulado la imagen de él recuperado, Sí, por lo claro. menos mejor de salud. Nos alegra tener un papa argentino y nos alegra tenerte a vos en este programa, Julita. La verdad que la columna fue espectacular. Bueno, amigos, los veo en un tiempo. ¿Perdón? No, sonó mucho. ¿Cada un cuánto tiempo. pasa En esto? un tiempo que Un es un tiempo, tiempo que es en un mes. En un mes. ¿Es mucho? No, menos. A mí no. En un mes. En un mes no Mirá sé. todo ni lo sé- que hablamos. Ni sé, Ahora ni volvé. sé, ni ni sé sé quién quién voy a ser. Está. Ni sé quién voy a ser, Julita. Capaz ya me, No sé si vas a tener redes sociales. capaz me encontrás feliz de la vida. Capaz sos papa. Pleno. No Bueno, dentro de poco. me mientas. Tampoco sí. No me mientas, Sí. no me mientas. No me mientas que no estás en campaña. No me mientas que no estás en campaña. Perdón, y este es el último, ¿no? Que sacó Francisco este año, ahora hace poco, que es su autobiografía, escrita por, bueno, la escribe con un compañero. Y Aldo Dusdevich nos había mandado a través de sus hijas el año pasado su libro Salvados por Claro. Francisco. ¿Lo tenés? No lo tengo. Leí cosas de él, pero no. Debemos no es el tener libro. una copia acá en la biblioteca, así Buenísimo. que te podemos dar uno para que te lleves. Dale. Julita, muchísimas gracias. Te ama la comunidad de Gelatina. Sí. Destaca mucho tu participación Qué y bien. tu columna, así que nosotros te lo agradecemos. Ya está Charo López del otro lado del vidrio. Se esconde. Se desvaneció. Y hay mucha gente, cada vez hay más gente en este espacio. Julita Rosenberg, muchísimas gracias. A nosotros nos quedan 20 minutos de programa. Ya venimos.